A partir de ahora comienza una serie de videos que tratan de problemas y números bonitos en matemáticas, y de esto hay mucho que platicar. Por ejemplo, ¿cómo podemos acomodar esferas del mismo diámetro para minimizar el espacio vacío entre estas? Este es un problema típico de empaquetamiento y consiste en encontrar la disposición en que se deben colocar las esferas para que ocupen la mayor proporción posible del espacio. Es uno de los problemas más antiguos en geometría, que tardó casi 400 años en ser demostrado. ¿Qué tiene que ver este problema con Kepler y los copos de nieve? Bueno, quédate a ver el video y te lo cuento. En 1590, Walter Raleigh, mientras preparaba sus barcos para una expedición, observó las balas de cañón y se le ocurrió una pregunta. ¿Cuál es la forma más eficiente de apilar las balas de cañón? Le planteó el problema a su asistente, Thomas Harriot, quien tras varios intentos de resolverlo sin éxito, decidió proponer el problema a uno de los personajes más destacados de esa época, Johannes Kepler, quien no tardó mucho en darse cuenta que una disposición piramidal, en forma de tetraedro, como la que se usa para apilar naranjas en los puestos de frutas, es la manera óptima de apilarlas. Kepler estableció que la manera óptima de apilar las balas de cañón es comenzando por una capa y colocando la siguiente capa de balas de tal manera que cada esfera esté en el hueco entre las balas que están en la primera capa. Kepler llegó a la conclusión de que este arreglo en forma de pirámide minimiza el espacio dejado por los huecos entre las esferas y publicó esta conjetura en 1611 en un libro llamado El copo de nieve de 6 esquinas, donde se pregunta por qué los copos de nieve individuales siempre tienen 6 esquinas. Sin embargo, Kepler no pudo demostrar matemáticamente su hipótesis y así surgió la famosa conjetura de Kepler. Muchos matemáticos después de Kepler intentaron demostrar este problema y no fue hasta 1831 cuando el grandísimo Gauss consiguió avances en este problema. Sin embargo, la conjetura general permaneció abierta durante muchas décadas. El problema, en su caso general, seguía sin ser demostrado. Tal fue la repercusión de este problema que fue incluido por David Hilbert como parte de uno de los 23 problemas matemáticos sin resolver, los llamados problemas del milenio, mencionándolo en la posición número 18 con el nombre Construcción del espacio de los poliedros congruentes. En otro video hablaremos sobre estos 23 famosísimos problemas. Pero volviendo a la conjetura de Kepler, fue hasta 1953 que se obtuvieron avances cuando el matemático húngaro László Tóth redujo la conjetura de Kepler a un problema de optimización. Básicamente había que encontrar el valor mínimo de una función de 200 variables. Y no solo redujo el problema, sino que creó un método computacional para resolverlo, que sin computadoras en esa época era imposible de llevar a cabo. Pero en 1998 Thomas Hales, usando estas ideas, presentó una prueba de la conjetura de Kepler. Su demostración la realizó usando técnicas de matemática computacional y matemática tradicional, publicada en la revista Anales de Matemáticas, famosísima revista de investigación matemática, abriendo todo un debate entre la comunidad matemática acerca del uso de computadoras para realizar demostraciones matemáticas. ¿Pero qué dice la conjetura de Kepler? Esencialmente establece que ningún empaque de esferas iguales en el espacio de 3 dimensiones tiene una densidad mayor que la del empaque cúbico centrado en caras. En química se conoce a este apilamiento piramidal en forma de tetraedro como empaque cúbico centrado en caras. Esta conjetura afirma que si apilamos esferas iguales, la densidad máxima se alcanza con un apilamiento piramidal de caras centradas, y esta densidad es de pi entre 3 veces la raíz de 2, aproximadamente del 74%, es decir, las esferas dispuestas de esta manera ocupan el 74% del volumen del tetraedro. La proporción del espacio rellenado por las esferas es llamada densidad del empaquetamiento.
Hay muchas maneras de apilar o empaquetar esferas del mismo tamaño, de ahí su dificultad. Un empaquetamiento llamado periódico o reticular es aquel en que las esferas forman un patrón simétrico llamado retículo. Los empaquetamientos en los que las esferas no están dispuestas en patrones simétricos se llaman irregulares o aperiódicos. Las disposiciones periódicas son más sencillas de analizar, clasificar y de medir su densidad que las aperiódicas, pero de todos estos empaquetamientos, el apilamiento piramidal centrado en caras es el que minimiza el espacio libre. Entonces, la respuesta al problema original, planteado en 1611, es que las balas de cañón almacenadas en una pirámide, en un tetraedro, se apilan juntas lo más densamente posible. ¿Y qué tiene que ver esto con los copos de nieve? En 1611, Kepler publicó, como ya lo mencionamos, un folleto de 24 páginas, llamado Sobre el copo de nieve de 6 puntas, donde intenta explicar por qué los copos de nieve tienen su sorprendente simetría hexagonal. Kepler escribe que había notado un copo de nieve en la solapa de su abrigo mientras cruzaba un puente en Praga, por lo que se preguntó el porqué de su notable simetría. Debe haber una causa por la cual la nieve tiene forma de una estrella de 6 esquinas, escribió Kepler. No puede ser casualidad, porque siempre 6. La causa no debe buscarse en el material, porque el vapor no tiene forma y fluye, sino en un agente. Este agente, sospechaba, podría ser mecánico. El apilamiento ordenado de glóbulos congelados que representan la unidad natural más pequeña de un líquido como el agua. No menciona la palabra átomo, sin embargo la idea viene de su amigo Thomas Harriot, alguien convencido en la idea del átomo griego. El crecimiento de copos de nieve o de cualquier otra sustancia que cambie de estado líquido a sólido se conoce como cristalización. Kepler no sabía cómo está constituida la materia, desconocía que una molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. La geometría del agua posee un ángulo muy característico de 105 grados entre hidrógeno e hidrógeno. Por sí sola, la estructura de una molécula de agua se asemeja a una V, pero cuando varias moléculas de agua se encuentran cerca de otras, comienzan a girar, las cargas opuestas se atraen, entonces un hidrógeno negativo apunta hacia un oxígeno positivo. La forma que resulta es un hexágono. Por eso los copos de nieve tienen 6 lados. Proviene de la estructura hexagonal de la mayoría de los cristales de hielo. Y los hexágonos se unen, se enlazan con otros hexágonos, creciendo hacia afuera. El hielo presenta una estructura hexagonal en la que cada átomo de oxígeno de una molécula de agua tiene otros 4 átomos de hidrógeno como sus vecinos más próximos, situados en los vértices de un tetraedro regular, cuyo centro es el átomo de oxígeno. Así es como nacen los copos de nieve. Durante la cristalización, las moléculas de agua se alinean para maximizar las fuerzas de atracción y minimizar las repulsivas. Las moléculas de agua simplemente se organizan para adaptarse a los espacios y mantener la simetría. De esta forma, surgen los diferentes brazos de un copo de nieve. ¿A qué es genial? Esto ha sido todo por este video. La conjetura de Kepler, uno de los problemas más antiguos en geometría que tardó casi 400 años en ser demostrado. Nos vemos en el próximo video.